Muy bien, tenemos nuestra siguiente invitada, ¿Cómo no? que es la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. Ana Fabiola Aubone, ministra de Gobierno, abogada, procuradora y política argentina, madre de Martina y Santiago, ocupó la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno. Se desempeñó también como delegada de la Junta Electoral del Partido Justicialista, congresal de la Junta Departamental de Desamparados y actualmente se desempeña como secretaria de Actas de la Junta Electoral del Partido Justicialista de San Juan. Muy bien. Bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Un placer, buenos días para ustedes. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero bueno, es un ministerio que naturalmente tiene mucho trabajo y en tiempos como los que estamos viviendo se redobla la apuesta del desafío a trabajar por todos los sanjuaninos y las sanjuaninas, sin duda. ¿Cómo está? Bueno, este es un ministerio clave en la actual circunstancia porque, por ejemplo, manejan el tema del transporte. ¿Cómo se ha adaptado el transporte en la provincia, colectivos, taxis, remises para la pandemia? A ver, has tocado un tema clave porque se trabaja en la adaptación del transporte público de pasajeros en una situación de emergencia y de pandemia como la que vivimos, tratando de que la distancia social en cada uno a la hora de tomar el colectivo, los usuarios, tengan garantizada esa distancia social entre cada uno de ellos, además de los cuidados personales que cada uno debe tener para cuidarnos y protegernos ante un posible contagio. Y a la vez hemos empezado a trabajar, o sea, se ha trabajado y ya se ha presentado a Salud Pública ante determinados requerimientos, algunas cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, por ejemplo, del Hospital Rawson para que no hayan colectivos entorpeciendo la circulación, el posible aislamiento de Marcial Quiroga si fuera necesario, y la conexión con transporte público de los hospitales de campaña dispuestos en los distintos puntos cardinales de la provincia y en otros departamentos, ¿no? Para que tanto el personal de salud como quien deba asistir a esos lugares tenga un transporte que pueda llevarlos. O sea, digo, de esta manera poder poner el transporte público de pasajeros hoy en esta situación con una propuesta para atender la emergencia. Pero esto nos pone en evidencia que era un transporte que no estaba preparado para una emergencia. Habiendo transitado, siendo ciudadanos sanjuaninos, que transitamos una situación de la naturaleza que nos cambió y lo hemos rememorado hace poco en la Fiesta del Sol, que fue el terremoto del 44. Así todo, todavía hay cosas que no las trabajamos pensando en una emergencia, en un caso fortuito que nos venga a cambiar un poco el esquema del funcionamiento normal. Entonces, en base a esto nos sirvió también mucho. Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad, porque no olvidemos que este año también es el año clave para llevar adelante la licitación del transporte público de pasajeros, la nueva licitación, y tener en cuenta estas medidas que hemos tenido que tomar de manera indispensable y necesaria hoy ante los requerimientos de salud pública para poderlas insertar en la nueva licitación y que los centros de salud, el más grande que tiene la provincia, estén conectados de manera directa y permanente siempre, no que sea una cuestión de emergencia, y conectar algunas situaciones de que el desarrollo urbanístico, productivo, económico, educativo y laboral de la provincia ha ido creciendo. El recorrido que hoy tenemos tiene más de 25 años prácticamente, aunque está vigente hace 15, pero se ha ido ayornando lo que teníamos. Entonces, bueno, poder pensar que nos pensemos de acá a 10 años, que es el vencimiento natural de la licitación que lanzaríamos este año, pensando en el crecimiento del San Juan al 2030, del crecimiento urbanístico, del turístico, del gastronómico, del económico, del productivo, del industrial. Hay lugares que si no van con servicios especiales no llega el transporte público y no están tan lejanos. Entonces, bueno, trabajar un poco todo eso y acercar las brechas de, sobre todo los que viven más lejos, fundamentalmente. O sea, la idea es incentivar el uso del transporte público, evitar tanto uso de colectivo, de auto particular, y incentivar este uso, y que la brecha que hay entre quien vive más alejado y debe pagar más cantidad de pasaje se acerque más a lo que paga el que vive más cerca. Poder acercar esas brechas, ¿no? En otras ciudades del país existe la posibilidad de, abordando un colectivo, por ejemplo, la posibilidad de tomar una segunda unidad con el mismo boleto. Exacto. ¿Va a estar contemplada esa posibilidad acá Se en está San Juan? trabajando fuertemente en el armado de todo este proyecto, en una situación de transbordos que permita acercar estas brechas, como les estoy diciendo. Bien. ¿Y alguna otra característica que podamos imaginar, que ustedes estén pensando
Como por ejemplo el tema del aire acondicionado, que es tan necesario. Mira, en la provincia de San Juan, por la decisión política de nuestro gobernador, el doctor Sergio Uñac, es una de las provincias que más está invirtiendo en la renovación del parque móvil del transporte público. Bien. Entendiendo también y sabiendo que el único transporte público que tenemos son los colectivos, ¿sí? Entonces se están renovando de una manera que no lo está haciendo otras provincias. Entonces esto es muy positivo, verdaderamente acompaña el sector empresarial y acompaña el sector trabajador. A eso entendemos que en esta licitación debemos dotarlo de una serie de cuestiones que rodean, no solo, porque no es solo el parque móvil, no es solo la unidad que vos vayas cómodo, sino que dónde te vas a bajar, las paradas, los lugares estén bien señalados, las centrales, si hay una central de transbordo, que sea segura para que vos puedas bajarte y si te tienes que demorar, que puedas planificar tu viaje, que sea bien sólido el sistema, ¿no? Que tenga la modernidad que tiene hoy la provincia y hacia dónde camina. Desde ese lugar se está pensando dotar de modernidad todo el sistema de transporte público que acompañe a este gran paso que da la provincia, que es renovar casi el 50% de las unidades de la flota de los colectivos. ¿Y el tema del uso del combustible? Por ahora se pensó en algún momento incluso en energía eléctrica específicamente y en energía solar. Sí. La adquisición de esas unidades son muy costosas. Bien. Y tienen una vida útil y una duración de las baterías de alguna manera Sí. que son más cortas. Entonces hay que estudiarlo un poco más. No es algo lejano, no es algo que no estamos evaluando, pero quizás sea para más adelante. Por ahora tenemos una flota en renovación que está en muy buenos términos y muy buenas condiciones, y sí trabajar quizás con lo que es energía alternativa en otros temas que hacen el servicio del usuario que va a llevar adelante, se va a Bien. subir al transporte. A lo largo de los años ha habido distintos intentos por descomprimir la circulación vehicular en el centro de la ciudad. Por ejemplo, la calle Mendoza, Mitre, que por ahí en algunas zonas no son muy anchas y la circulación de los colectivos complican el tránsito. El Consejo de la Reconstrucción tiene la culpa. ¿Sí? Claro, planificó cuadras de 110 metros y calles muy chiquitas. Muy chiquitas. Y veredas grandes. Sí, y veredas grandes. ¿Qué se está pensando para el centro de la ciudad con la nueva licitación del transporte? Ahí se está trabajando fuertemente con el intendente de la capital, el ministro, el intendente El ex Emilio ministro. Bastrocchi, que verdaderamente él está también proyectando una ciudad amigable, caminable, en otros términos, entonces, bueno, trabajando de manera coordinada eso para que verdaderamente quien asiste al centro de San Juan, a la ciudad de San Juan y a la parte del microcentro, podemos decirlo, pueda, si va en vehículo, transitar con Bien. comodidad y los demás podamos caminar. Como decías recién, las cuadras de San Juan y sobre todo Sí. el centro no son tan grandes. No. Caminar, hoy a lo mejor nos dejan la puerta y caminamos 2 cuadras Sí, o sí. una cuadra para llegar a la peatonal, y caminar 2 cuadras quizás no nos va a cambiar en nada, nos va a redundar en la salud y nos va a permitir una mejor circulación Sí. vehicular Bien. y del transporte No, público. malo. ¿Se sin van a duda. sacar colectivos del centro entonces? Probablemente. Se está Sí. trabajando en esa eso, posibilidad. Estamos mal para- acostumbrados los sanjuaneros. Queremos estacionar en la puerta donde vamos. en la Sí. puerta del aula del Sí, hijo queremos que tomar llevamos a la el escuela, colectivo en la siempre lo esquina de la casa, queremos todo cerca. tenemos todo cerca, es una ciudad que tiene todo cerca, entonces debemos aprovechar esa fisonomía geográfica que nos permite la ciudad de San Juan y el Gran San Juan para poder mejorar la calidad del servicio que se está otorgando y llegar a otros sectores donde no se llega. Bien. Otro tema. El tema de COVID, como bien decía usted, es algo que nos han movido las estructuras a todos. Hay municipios que dicen que no llegan económicamente a fin de mes, que están muy complicados, y van y le piden ayuda al gobierno. ¿Cómo se están manejando con eso? Así es, esa es una tarea que está llevando adelante muy bien con un equipo impecable la ministra de Hacienda, la doctora Marisa López, y verdaderamente se está trabajando muy en equipo. Yo digo, creo que el COVID, entre estas cosas que ha puesto blanco sobre negro, Sí. también nos ha llevado a la posibilidad de trabajar en un gran equipo de manera muy horizontal, ejecutivo provincial, ejecutivos municipales, Cámara de Diputados,
diputados, Poder Judicial. Digo, y esto es el secreto de quizás tomar medidas lo más equitativas posibles y lo más consensuadas posibles con la sociedad, con el fin de que sean bien recibidas, de poder recibir. Sí. Con todos los sectores ¿Y los nos intendentes reunimos. están en línea con eso? Hasta en línea con siempre plata van a querer más y esto, Sí, claro. esto lo va a trabajar especialmente la Marisa. ministra de Hacienda, pero están trabajando muy bien. Verdaderamente el apoyo que estamos teniendo todos en los intendentes, por eso las visitas a las intendencias, para continuar y con la promesa de llegar a los 19 departamentos, para hacer una suerte de evaluación de las medidas tomadas hasta la fecha y qué se puede mejorar de acá en adelante en cada departamento, pensando que viene el invierno, pensando que seguramente puedan haber más contagiados, pensando que pueda llegar a haber circulación viral y tratando de trabajar, de mitigar todos los efectos necesarios con el fin de poder dar la atención sanitaria a cada sanjuanino que se merece para salir adelante de eso. Estamos bien, ¿no? Como zona sanitaria, digamos, el estatus que tiene San Juan está bastante bien. Está el resultado, como vos decís, el estatus sanitario de San Juan es la tercera provincia de la Argentina que tiene un estatus sanitario tan bueno, a pesar de tener 2 personas ya recuperadas y 3 en recuperación, ¿sí? Pero yo creo que lo que nos determina que estamos bien es que estamos trabajando muy bien, que verdaderamente no hay días, horarios y se está trabajando en este equipo tan horizontal donde se escuchan todas las voces, se escuchan las voces de los sectores que necesitan reintegrarse, una provincia la única que tiene poco más del 92% de la actividad económica reactivada, Sí. controlada, administrada. Actividad económica y actividad social también, porque en esto entran las caminatas saludables, entran los cultos, siempre piden un poco más y en eso se viene trabajando con mucho consenso y con mucho diálogo. Creo que es la única forma hoy de salir adelante todos juntos, diálogo y entender que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de cuidarnos mucho cada uno. Si me cuido yo, cuido a los que tengo cerca, cuido a mi familia, cuido a mis compañeros de trabajo y podemos salir de esto lo mejor posible. Ya le vamos a preguntar sobre las actividades, lo nuevo que se va a ir habilitando, pero yo quería ir, ya que mencionó el tema, a un punto clave. Cuando empezó el programa analizamos el tema de COVID y decimos que hay lugares donde por día hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 casos nuevos. En San Juan tenemos 5 casos, pero ¿por qué tenemos tanta polémica? Tenemos 3 casos. Bueno, está bien. Empecemos. 2 recuperados en 3 es fundamental que todos, ¿3 casos? Sí. o incluso Polémicos. hasta en la mesa del domingo, ahora que nos podemos reunir Sí. con la familia, podamos comunicar de manera correcta. Tenemos 3 casos. Pero, Hoy en pero recuperación. pareciera que tenemos cientos. Claro, bueno, creo que es gran. A ver, se ha trabajado también, y vuelvo a insistir en el trabajo del equipo, del gobierno, y en el gobierno incluyen la mesa de trabajo a todos, Bien. intendentes, diputados, Poder Judicial, Bien. de manera transversal se está trabajando con muchísima conciencia y sin descanso. Entonces, de alguna manera creo que todos nos hemos ilusionado con que esto no llegara, pero también es cierto que hay que entender que este virus que atacó a la humanidad completa y a los 5 continentes, por eso recibe la denominación de pandemia. San Juan es parte de este mundo, felizmente, de este planeta Tierra, de uno de los 5 continentes que atacó el virus. Entonces, hay sectores, lo podemos ver, uno se puede poner a analizar. Hoy existen tantas herramientas a nivel informático para analizar la situación mundial y ver cómo en algunos lugares impacta más o menos. Y este impacto más o menos tiene que ver con los trabajos de los equipos de salud, de los decisores políticos que llevan adelante en diálogo. Y aparte, creo que este es un plus particular y fundamental de nuestro gobernador, de que ninguna decisión se tome de manera caprichosa, individual y solos en un despacho, que sea todo en consenso con el sector que lo está pidiendo, que lo está planteando. Digo, el diálogo es lo que nos puede permitir salir adelante de esto y de un montón de cosas más que la Argentina viene pidiendo hace tiempo, Es ¿no? una mujer de capacidad política impresionante. Y Es la ministra política. No, y sabe muy bien cómo es que va la pregunta. Yo se le voy a hacer la pregunta más concreta. ¿Hay alguien escondido detrás, hay una mano negra respecto de toda esta polémica de estos 3 casos? ¿Que el vuelo sanitario? ¿Que hay algo atrás? ¿Ven a ustedes a alguien atrás? Si hay alguien que es claro con esto, y me parece que es fundamental poderlo replicar,
Es nuestro gobernador. A ver, el consejo positivo, el arenga, decir, bueno, qué bien que están haciendo las cosas, es bueno, pero quien nos critica también. Y es necesario esa crítica. Por supuesto que hay situaciones que hemos visto esta semana, la semana pasada, que no nos gusta a ningún sanjuanino ser noticia porque no somos así. Porque nuestra naturaleza no está criminalizar una situación, un contagio o una situación determinada. Y si la justicia tiene que investigar algo, está en manos de la justicia para ser investigado. El resto son contagiados que habrán más, lo vuelvo a decir, y debemos entender que esto no estamos en condiciones, creo, que quien quiera hacer mal uso de estas situaciones, creo que la sociedad misma podrá tomar sus propias decisiones. Nosotros seguimos trabajando para mantener este resultado o para mantenerlo en los mejores términos, por supuesto, y para cuidar a cada sanjuanino y sanjuanina que se enferme o que se contagie, que puede ser cualquiera de nosotros también. Entonces, ninguno está exento de esto. Entonces, bueno, nada, trabajar fundamentalmente en eso, trabajar en que todos tengan la atención que deben tener y lo demás, quien quiera criticar que critique y que se sume a la mesa del diálogo, que es positivo eso. La otra gran área que maneja el Ministerio de Gobierno es el área laboral. Por decreto, por decisión del Gobierno Nacional, están prohibidos los despidos, las suspensiones. ¿Cómo se está encarando esta tarea cuando ha habido muchos negocios cerrados, han empezado a abrir, restaurantes todavía no abren, pero bueno, hay situación, hay que pagar a los empleados, pagar alquileres? ¿Cómo se maneja el tema laboral en esta pandemia? Bueno, hemos tenido, al principio empezamos trabajando mucho con todo lo que es la consulta online de los empleados que tienen una oficina para ser asesorados de manera permanente, pero en esa presencialidad al principio no la teníamos permitida, entonces, pero nunca dejamos de funcionar para asesorar a las personas que se veían perjudicadas ante esta situación. Luego de eso, un trabajo, vuelvo a decir, es fundamental el trabajo con todos los sectores, de manera permanente. Ayer hemos tenido una reunión en la sede de la Subsecretaría de Trabajo con la gran mayoría o casi todos los secretarios generales de los sindicatos, trabajando esto, cómo ordenar a la hora de las consultas, para evitar, porque yo estuve visitando todos los espacios físicos que ocupan las oficinas del Ministerio de Gobierno, para tener claro que las personas que dependen del Ministerio tengan garantizado la distancia para trabajar en condiciones de higiene personal como corresponde y de cuidados personales como corresponde, y que las personas que asistan también ante un día como hoy, ya que hace frío, no estén parados a la intemperie haciendo cola, porque quizás se terminan enfermando, ¿no? Entonces, ver cómo generamos una suerte de turnos, de turneros, y que sea ágil, por supuesto, que eso no me demore más la situación, sino que le dé agilidad y realmente le dé una respuesta al ciudadano que va con esta situación. Y trabajando mucho, gestionando muchísimo todos los resortes que la Nación ha ido permitiendo para sostener el empleo. Uno de los pilares fundamentales del gobernador y de quien les habla es trabajar en el sostenimiento de la tasa de empleo o de la empleabilidad en la provincia de San Juan, y a partir de ahí otro de los motivos que nos lleva a visitar los municipios con el gobernador es poder trabajar esta crisis, este tiempo de quizás de que hay muchos que todavía están en sus casas, con lo que dependa o con lo que nos plantee cada jefe comunal que conoce su departamento, las necesidades, en qué podemos acercarles una suerte de capacitación, de alguna herramienta que haga que cuando esto termine, quizás, y sus negocios, sus comercios, sus emprendimientos quizás estén muy complicados, cómo pueden reconvertirlos o cómo pueden darle vuelta a la página y continuar con eso. ¿Cuántas cosas nos va a dejar de aprendizaje la pandemia? Sin duda. Pero bueno, siempre lo digo, nos tocó vivirlo como a otro. Entonces, bueno, creo que hay que estar a la altura del desafío que nos plantea la historia. Porque esto no hay un culpable o no hay alguien, o sea, la historia nos plantea este desafío y tenemos que trabajar desde ese lugar. Y ahí es donde yo apelo a la conciencia y a la responsabilidad individual de cada sanjuanino y de cada sanjuanina, que deben cuidarse para cuidar a la sociedad entera. ¿Es solo pandemia lo que se ocupa el gobierno o ya están trabajando otras cosas? Porque ahora viene el frío y va a tener situaciones de emergencia por toda la ciudad, por toda la provincia.
Así es. Bueno, hay algunos estudios que hablan que el uso del tapaboca ha llevado a que empiecen a demorarse la aparición de las enfermedades propias del invierno, ¿no? Claro, sí. Porque, bueno, aunque sea incómodo, esto de cubrirnos las vías respiratorias por el aire frío que nos ingresa en una provincia donde el aire frío se siente, no sirve. Y trabajando mucho salud pública en cuidar la capacidad de camas que hay para atender las situaciones propias del invierno y atender las situaciones COVID que se vayan presentando. Sí, pero digo, va a tener emergencia, va a tener gente con problemas, si llueve va a ser un drama. Sí, sí, y se está trabajando mucho ahí, por eso digo que el trabajo horizontal, incluso con intendentes, es fundamental para situaciones como estas que se pueden dar. Yo le quería preguntar, como integrante del gabinete y que participa en las reuniones del Comité COVID, ¿cuáles son las actividades que se vienen? Que siempre se han ido abriendo actividades, pero siempre queremos más. ¿Qué es lo próximo? Y no llegamos a evaluar a veces todo lo que hemos logrado, exacto. ¿no? Y ver lo positivo que ha generado. Digo, esto de que las familias se reunieran el fin de semana pasado ha sido muy positivo. Sí, sí. Y las caminatas, las caminatas saludables, las bicicletas. ver que en el horario que los niños pueden salir, salgan con sus papás y andar en bici o caminar. Los niños llevan muchos días, o sea, son los que mejor la están llevando esta cuarentena, los que menos se quejan y los que quizás más le están ligando, ¿no? Porque están encerrados, porque sus amigos no los pueden ver, hasta hace una semana no podían ver ni a sus abuelos, ni a sus primos, ni a sus tíos, y sin embargo, la verdad que yo me saco el sombrero con los niños, o sea, yo tengo 2 niños en la casa, así que los veo todos los días, y la verdad que la llevan bastante bien, y hacen los deberes, y la mamá les enseña lo que puede, por supuesto, bien, sí. porque hay que dedicarles un tiempo, por supuesto. Sí, ella no tiene nada que hacer. Claro. Pero bueno, es parte de lo que uno eligió también y felizmente lo hago, sí. Pero empecemos a ver lo positivo de lo que venimos, de este 92% de actividades retomadas, administradas y controladas, que incluso hemos sido ejemplo y hemos sido tomados como ejemplo por el presidente en la última conferencia de prensa. Protocolos presentados, o sea, lo que se viene son decisiones que el gobernador junto a la ministra de Salud presentan en Nación, de acuerdo al último decreto que salió, las provincias proponen con el aval del Ministerio de Salud de cada jurisdicción y la Nación les va habilitando estas cuestiones. Entonces, hay una serie de protocolos presentados y casi como terminados de visar, ¿no? Está gastronómicos, está la iglesia, está los cultos y los cultos, los oficios religiosos, misas. Exactamente, que no se puede todo tampoco, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay distintas etapas que tendremos que ir como en todo. O sea, seguramente un restaurante quisiera abrir con su capacidad pleno, un colectivo quisiera andar con todas las personas que van sentadas y van con 22 hace más de 60 días. ¿Cuándo presentan esto, ministra? ¿El lunes? ¿Puede ser? Los protocolos están todos presentados, incluso ayer hemos terminado una reunión cerca de las 10:30 de la noche analizando todo lo que había llegado. Bueno, en el transcurso de este fin de semana seguramente el gobernador decidirá qué se envía a Nación. En esto la respuesta entiendo que es bastante rápida y en el transcurso de la semana podrá él anunciar que ¿La semana que viene podremos tener anuncios? Podremos tener anuncios, seguramente. Sí. Hoy no va a haber anuncios. ¿Este fin de semana? No tengo la certeza. Yo no estoy convocada, así que de los temas que tienen que ver conmigo, por ahora no, porque creo que hay algunas cuestiones que todavía hay que afinar la punta del lápiz. Cultos siempre. Depende de gobierno. De gobierno. Sí. Estamos trabajando mucho con cultos y verdaderamente han presentado sus protocolos y sus intenciones de apertura y de mayores celebraciones. El arzobispo estuvo reunido con el gobernador la semana pasada. En gobierno estaba. ¿En gobierno? En gobierno. En gobierno. Sí, hay muchas cuestiones y acá los cultos son muchos en la provincia y tenemos que ser un poco parejos a la hora de llevar adelante una nueva medida. Como logramos esta primera medida de apertura de todos los templos con una cantidad de personas y demás, bueno, la próxima medida, la idea es que los pasos sean cortos pero sólidos de tal manera que no tengamos que dar marcha atrás. Que volver atrás. Bien. Bueno. ¿Qué es el temor creo que tenemos todos los sanjuaninos? Si avanzan los contagios, es una pregunta difícil y ¿podemos volver atrás?
A ver, yo analizo las medidas, yo creo que en principio no, va a depender muchísimo Sí. de la curva de contagio. Bien. No soy quien, o sea, no soy la ministra No, de no, Salud, no, está bien. pero mirándolo desde las actividades planteadas y desde lo que sucede en otras provincias, esto no podemos dejar de mirarnos en otras provincias, en otros países de manera permanente porque vamos aprendiendo. El tiempo que vamos ganando nos tiene que servir para aprender de otras experiencias. Y por ejemplo, yo veía que en materia de transporte público, cuando deciden dar marcha atrás algunas temas en Buenos Aires o en Cava, deciden alternar los pasajeros en los colectivos. Y nosotros eso lo hemos decidido desde el día 1, Sí. que vayan asiento de por medio. Entonces, y se controla. Por supuesto que siempre hay alguna norma que es violada, pero se controla. Hay un muy buen apoyo del sector, de los choferes y de la Cámara Empresarial, los controles que se hacen desde el gobierno. Digo, se viene trabajando fuertemente. Entonces, quizás las medidas que dan marcha atrás tienen que ver con los espacios donde puede aglomerarse personas. Bien. Y hasta ahora ninguna medida nos ha llevado a esa situación, Bien. salvo los primeros días de la peatonal, que bueno, era como, es el lugar donde es la vidriera de la provincia y de cualquier provincia, El ¿no? lunes se retira el vallado. Exactamente, porque, a ver, porque sirve de docencia. En esto hay una cuestión que nos cuesta entenderla, usar el barbijo, limpiarnos las manos, limpiarnos el calzado, llegar a la casa y sacarnos la ropa antes que los niños nos abracen. No es fácil todo eso, pero es parte de tener un solo circuito de circulación para no cruzarnos de frente con las personas y evitar un contagio. Entonces, bueno, en la medida que las personas vamos logrando entender estos circuitos, es mucho más sencillo. Muy bien. ¿Hay responsabilidad? Sí, ¿De la hay gente? muchísima ¿Usted ve que hay responsabilidad. ¿O miedo a la multa? No, No. no. El temor tiene que ver con el contagio, creo yo, fundamentalmente, pero creo que no hay que tenerle miedo siempre y cuando seamos tan responsables como hemos sido hasta ahora. Porque este estatus sanitario del que ustedes hablaban al principio, lo logramos entre todos. No solo con un par de medidas, sino que estas medidas hayan sido acatadas y llevadas adelante por todos los sanjuaninos, ha logrado que tengamos esta situación sanitaria que hoy nos permite seguir recibiendo protocolos y pensando en abrir nuevas actividades. El tema de los test, yo sé que no es de su ministerio, pero usted forma parte de un gabinete y conversan cosas, ¿no? En las villas, en los barrios populares, ¿lo van a implementar en algún momento? Porque sé que lo hicieron en la cárcel, por ejemplo. Claro, en sectores en un contexto de encierro que está Sí. con una situación particular. Hoy por hoy se está trabajando fuertemente en todo lo que viene de afuera de la provincia, más de lo que está dentro, porque lo que Y está sí. dentro está bastante controlado. Entonces se está trabajando, por ejemplo, con el sector de camioneros, estamos trabajando muy bien Se también. calcula que ingresan 300 camiones a la provincia por día, ¿no? Aproximadamente es el registro que tenemos. No debe ser fácil el control de eso, Y ¿no? entran por 3 pasos. Hay días que entran más y hay días que entran Bien, un poco claro. menos. Pero ese sería el promedio. Entonces trabajando y tenemos gran parte de eso, un 80% de camioneros que tienen residencia en San Juan y que quieren ver a su familia. Entonces, bueno, y los otros tienen una estadía en la provincia permitida de no más de 24 horas. Claro. Tienen que entrar, cargar o descargar y salir de nuevo. Si no, a la cuarentena. Sino a cuarentena. En cambio los nuestros no, entonces hasta desde hace 15, 20 días están siendo monitoreados y teleasistidos por Cruz Roja y probablemente podamos avanzar, se está analizando la posibilidad de los testeos para ellos, para tranquilidad de ellos fundamentalmente. bien. Los vectores de contagio en todas las sociedades han sido los transportistas de carga y los médicos. Sí. Son los que más tenemos que cuidar en estos términos para que ellos no se contagien y no contagien a sus familias, por supuesto. Ministra, ¿son conscientes ustedes en el gobierno que la gente ha hecho un enorme esfuerzo y quizá lo que más le duele es que alguna cosa que ocurra tire abajo todo ese esfuerzo? ¿Son conscientes ustedes de esto? Por supuesto, yo creo que esa misma tristeza que siente cualquier sanjuanino la sentimos todos aquellos días. Pero a ver, debemos entender que el factor humano es algo que es muy difícil de poder de alguna manera, no controlar, no sería la palabra, pero sí de colaborar en que
cambie su conducta. Esto nos ha traído una serie de cambios de conducta en el diario, que bueno, que es difícil y que en muy poco tiempo hemos tenido que aprender a lidiar con nuestro propio miedo, a tener nuevas normas de conducta para seguir trabajando, para seguir saliendo, para trabajar Sí. en orden a mantener un estatus sanitario, a controlarlo, a tenerlo, a ampliar estructuras sanitarias para que todos tengan la debida atención que deben tener. Entonces, desde ese lugar creo yo que una persona que cometa un error no puede de ninguna manera generarnos este sentimiento. En esto sí debemos trabajar, esto sí nos llama la atención, nos alerta a todos y decir, bueno, a ver, esto es un virus que ha atacado a todo el mundo, sin duda, lo hemos dicho al principio del programa. Entonces, si hay algo que está mal hecho, está en manos de la justicia para ser investigado como corresponde. Para eso está este poder. El resto nos puede pasar a cualquiera. De hecho, los primeros casos fue una persona que estaba estudiando y mejorando su capacidad intelectual y laboral para venir a la provincia a mejorar los recursos que le está prestando en el área de la medicina. Y la otra persona, una persona que se contagió naturalmente. Creo que no podemos estar contando cada caso, cada persona también vive una situación compleja a la hora de contagiarse, debemos cuidarlo, necesitamos que todos los sanjuaninos y también quienes se contagian sientan que estamos cuidándolos desde todos los aspectos, y también la comunicación tiene un gran rol Mucho en esto, ¿no? Entonces, quedarnos tranquilos, el estatus sanitario es bueno, se está trabajando mucho y sin descanso para que todos estemos, y todos los sanjuaninos están muy conscientes de la responsabilidad que deben tener. No nos ahoguemos no veamos el vaso medio vacío, sino lo veamos medio lleno, que así está. La ministra de Gobierno, la doctora Fabiola Buone, le agradecemos muchísimo la visita y esperemos que no sea la última. Así será. Muchísimo. Solo me tienen que invitar. Muchísimas gracias. Bueno, No, va a ser un muy bien. placer. Muchas Muchas gracias.